A comenzar con esta clase y vamos a ver, como les decía yo en un principio, los verbos se ven bien, están muy pequeños. Sí, delante se Ahí veían sí, bien. ahora Ahí, sí, ahora sí. ya. Entonces, lo primero que tenemos ahora, vamos a trabajar con los casos que son genitivo, ativo, acusativo, vocativo, y tienen la primera declinación, van a tener la particularidad que son verbos en jo, o sea, palabras. Entonces, aquí tenemos esta o, es jo. Cada vez que tengan con el letra Jo, vamos a saber que son de la primera declinación. Jo, ¿ya? Jo, ágelos, U. Uh, Recuerda que es dictongo y se dice U. Luego tenemos Jo, adelfos, U. Y aquí, si se fijan, hay un acento circunscrito. ¿Y por qué tiene acento? Porque la palabra adelfos termina con un acento y cada vez que el nombre lleva un acento, el diptongo va a llevar acento circunflejo. O, Adelfos, U. pero no altera la pronunciación. Un poco más fuerte, ¿no? Marcando el acento en la U. Ya, ya, La otra es U, la otra U. ¿Ya? claro. Claro. A las de la Chile le gusta. O, Antropos, U. El hombre. O, Apóstolos, U. Oh, uh, El enviado o el apóstol. U. Artos, U. El pan. U. Dulos, U. El siervo o el esclavo. Jotánatos, U. U. La muerte. U. Theos, U. Dios. ¿Se dan cuenta? Teos, acento en la O, inmediatamente acento circunflejo en la vocal upsilon, o la U nuestra. U. Jesús, U. Jesús. Y aquí el acento viene a espíritu rudo. Y cuando es espíritu rudo, ya no es hipo, sino que es hipos. Jo, hipos, U. El caballo. Si se dan cuenta, el, la, el, pero en el griego no tienen artículos, solamente es para la traducción, para nuestro vocabulario. Y yo se lo aconsejo que se lo memoricen sin el artículo, porque a veces en el griego el artículo indefinido no existe.
Pero lo vamos a ver un poquito en la clase. Entonces, es mejor que se aprenda con mensajero, ángel, hermano, hombre, enviado, apóstol, pan, sin escribir el artículo a la hora de la traducción. Ahora, profesor, Dígame. el jo significa que es una declinación, no significa que ahí va el artículo. Mm. Es para indicar la primera declinación. Si se fijan acá, por ejemplo, en Jos de Os, Dios, no, el Dios, lo Claro, mismo con Jesús. Pero eso claro. es más que nada para una mejor comprensión en nuestra lengua eh, castellana, ¿ya? Ese es el vocabulario para esta semana. ¿Cómo le ha ido con los vocabularios la semana pasada? ¿Se los memorizaron? Memorizar no, pero por lo menos si me los muestran, los puedo leer algo. Miren, la idea es que se los vayan memorizando para que cuando tengamos que ya empezar a traducir los textos, los versículos, no tengan que estar acudiendo al vocabulario para que no se mueren tanto. Ya, ahora vamos a trabajar con lo que es la declinación de los nombres y del artículo. Ahora, nosotros en español, ¿cierto? Eh, el significado de una proposición proviene de la disposición de las palabras, ¿cierto? Cómo estén ordenadas las palabras y del tono de la voz, no va a indicar la proposición que estamos diciendo. Y hay algunos tipos de proposiciones en que el orden de las palabras tiene que ser rigurosamente mantenido. Si nosotros cambiamos el orden de las palabras, la oración o la frase cambia completamente de sentido. Por eso nosotros tenemos que mantener siempre el orden. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos acá, ahí se me dio vuelta la página. Por ejemplo, gatos o gato. Nosotros mantenemos en ese sentido la flexión cuando pasamos del singular al plural. Solamente le agregamos la S al final en la mayoría de las palabras. Gato, gatos, perro, perros, manzana, manzanas. Ahora, cuando nosotros estemos estudiando esto, vamos a tratarlo con con esta palabra que se llama nombres y que para nosotros el significado de nombre no es el mismo significado que tiene para el griego. Cuando usted dice nombre, está pensando en nombre propio, nombre común, ¿cierto? El nombre de alguna persona, el nombre de algún lugar, el nombre de alguna cosa. Pero en el idioma griego, el nombre se refiere a gente o a cosas. Por ejemplo, Juan, Diego, perro, bote, corazón, papel, cuaderno, estrellas, sol. Pero algunos nombres también se refieren a cosas abstractas. Cuando habla de nombres, se está refiriendo a cosas abstractas. Por ejemplo, conceptos, verdad, acciones, lectura, características, se refiere al tamaño, al color, a la edad, u otros agrupamientos lógicos, más bien que objetos concretos. Entonces, existen otras palabras que vamos a estudiar más adelante, especialmente los adjetivos y participios que pueden funcionar como nombres. Eso para nosotros es raro, que un adjetivo y que un participio van a funcionar como nombre. Y si funcionan como nombre dentro de la frase, van a ser llamados sustantivos. Por ejemplo, aquí tenemos un poquito en lo que dice, en la frase, Dios ama al dador alegre, el orden de las palabras a nosotros nos permite entender al tiro el pensamiento o lo que quiso decir el apóstol. Ahora, si nosotros cambiamos el orden de esta frase, va a cambiar completamente el significado de lo que dice. Si decimos un dador alegre ama a Dios, estamos diciendo una cosa muy diferente, ¿cierto? A lo que pretendió decir el apóstol Pablo. Dios ama al dador alegre, no es lo mismo que un dador alegre ama a Dios.
Pero en la lengua griega, más que el orden de las palabras, va a contar la flexión, su flexión, cómo va a ir cambiando la desinencia. Entonces, es decir, el modo como ellas se modifican, sobre todo en desinencia, que es la parte final de la palabra. Entonces, toda modificación va a corresponder a una función peculiar de la palabra de la frase. Entonces, nosotros para poder definir, ¿cierto? Nosotros decimos, Dios ama al dador alegre, entendemos claramente por el orden en que está dado, ¿cierto? Por el sujeto, por el predicar, por el sujeto, por el verbo y por la acción que se está haciendo, ¿cierto? En cambio, en el griego las desinencias, la parte final de la palabra o del nombre, como estábamos diciendo, acostumbrarse a ese concepto de nombre, va a tener el significado a la hora de la traducción. Por ejemplo, dentro de las principales funciones de la palabra en la frase son los siguientes. El sujeto es la persona o la cosa de la que se habla o que se realiza la, reac- la real- o que realiza la acción descrita en la frase. O sea, todos sabemos, el sujeto es muy fácil de identificar para nosotros porque es muy similar a nuestra lengua. La pertenencia, que tiene que ver con el complemento directo, es a quién le corresponde. Por ejemplo, la casa del hombre, pertenencia, la casa. ¿Por qué? ¿A quién le pertenece? Al hombre, que es el complemento de especificación. Ahora tenemos otra función o otro caso, función o caso son lo mismo, dice el origen o la separación. Por ejemplo, el amo envía los siervos de la casa a los campos de la casa, es el complemento de movimiento. Porque a los siervos de la casa los mandó desde la casa, ¿dónde? Al campo. Ahora, también tiene que ver esto a quién se dirige la acción. En este caso, el sujeto va a dar una indicación a otra persona. La maestra, ¿a quién le habla? A los niños. Es el complemento de término. El complemento de término sería los niños. Estas son nociones para que vayamos entendiendo un poco el lenguaje del griego. Ahora, la localización es indicada por el complemento de situación de lugar. En este caso, por ejemplo, el complemento de situación de lugar sería, los niños juegan ¿dónde? En el jardín. Ahí están. Hay otro caso que se trata que con la instrumentalidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por medio de qué cosa se realiza la acción? El maestro, ¿cuál es la instrumentalidad? Enseña con qué? Con los ejemplos. Y eso es un complemento del medio. Y finalmente hay un término que puede servir para indicar quién o qué cosa es el objeto expresado de la acción por el verbo. El hombre acaricia al gato. Nos da a entender la acción que está haciendo el hombre. ¿Qué está haciendo el hombre? Acariciando al gato. ¿Y el objeto quién es? El gato. Entonces, en griego, estas funciones se expresan mediante la declinación o la desinencia, como les decía recién, de las palabras en diversas formas o casos. Y en griego tenemos 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Y el vocativo solamente lo vamos a trabajar en las clases como referencia porque muy poco lo que se usa y generalmente en el Nuevo Testamento es muy pocas veces la que sale. Entonces, el nominativo va siempre para el sujeto. Ejemplo, Dios. Dios es el sujeto. Dios es amor. ¿Quién es el sujeto? Dios. Dios. Nominativo, primera persona, generalmente. Después tenemos el genitivo, que es para el complemento directo, complemento especificación. Ejemplo, la palabra del maestro es verdadera. La palabra del maestro es el complemento. Tenemos un dativo para el complemento de término, como lo dije anteriormente, que es ofrecemos un sacrificio ¿a quién? Ajá. Al Señor. Entonces, el genitivo es del maestro, el dativo es al Señor, el nominativo es Dios. En el acusativo
es para el complemento del objeto. Ejemplo, amamos al prójimo, porque está recayendo, ¿cierto?, en el prójimo. El prójimo es el objeto que recibe la acción. Y a veces no se confundan porque tanto el dativo como el acusativo en nuestro español tienen al y al. Pero en este caso, al Señor le damos, ¿cierto?, el sacrificio. Y en el acusativo, el sujeto es el que recibe la acción. Vocativo simplemente es el complemento de invocación, por ejemplo, o Dios, nosotros te invocamos. Entonces son 5 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Y durante este primer ciclo solamente nos abocaremos a los 4 primeros: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. ¿Qué son los casos? Una de las formas, nombre, mediante una serie de desinencias para marcar una función sintáctica. Ejemplo, el caso activo, el del sujeto. Los nombres que siguen la frase en griego. ¿Quién la quiere leer? Blepos, Blepei, perdón, Petros, Ble- Petros, Petros, Blepei, Ton, Antropos. pon, Antropon. 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 Entonces, el sujeto, ¿quién sería? Pedro. Ahí Petros, tenemos nominativo, Pedro. Petros, Reyton, Antropon, Pedro ve al hombre. Ahora, en este ejemplo, el caso nominativo está indicado por terminación os, cuando el nombre, Mm, os. Esa terminación, perdón. esa desinencia, nos va a hacer entender a qué caso corresponde. ¿Alguna consulta? Es el caso acusativo. Los nombres que sirven de complemento directo acusativo. ¿Saben ustedes diferenciar el complemento directo a oración, cierto? Ya. Por eso tienen que saber algo, si no saben de gramática de español van a andar un poco perdidos. Dice, los nombres que sirven de complemento directo están en el caso acusativo. O sea, Petros, Bleprey, Ton, Antropon, Pedro ve al hombre. Y acá es cierto que tienen que fijarse cuando están en esta partícula, el caso acusativo está indicado por la terminación on. Y en el caso acusativo, siempre la partícula on tiene que coincidir con el nombre. Ton, antropón. Tus, antropus, por ejemplo. Y ya lo vamos a estudiar cuando digamos. Pero siempre tienen que coincidir. Y si coinciden con el ton, sabemos que es acusativo. Uso vocativo. Cuando se usa un nombre para tratar a una persona directamente, el nombre de la persona a quien se dirige está en caso abocativo. Jairé Marque. Saludos, Marco. En este ejemplo, el caso vocativo está indicado por la terminación epsilon. Jairé. ¿A quién? Marqué. Ahí está. Y con el vocativo a veces se utiliza la interjección o, y cuando viene la omega con acento circunflejo y acento suave, o sea, acento rudo, vamos a ver que es vocativo. Aquí tenemos un ejemplo para que vayamos entendiendo un poquito lo que son los casos: nominativo, genitivo, dativo y acusativo. El nominativo en singular sería yo, la persona, pero nosotros no escribimos yo. Yo, en plural, nosotros,
Y yo uso una oración que sería el sujeto, el que hace la acción. El infinitivo sería mío en singular, nuestro en plural. ¿Qué significa? Posesión. El dativo es a o para. Mí en singular, plural nosotros. Entonces el dativo siempre es a o para. ¿Para quién? A alguien. Objeto indirecto. Y el acusativo en singular es mí, nosotros, que es el objeto directo, el que recibe la acción. Aquí tenemos algunos pocos ejemplos. Nominativo es usado generalmente como sujeto del verbo. En este caso tenemos G, cardía, me comí el acento, G, cardía, el corazón, o fonai, voces. En infinitivo tenemos lo siguiente. Se usa frecuentemente para la posición simple, por ejemplo, la cabeza del hombre, o para relaciones familiares o de amistades, el hijo de, el amigo de, ¿entienden? Ahora, por ejemplo, tes cardías, que es del corazón, o fomón de las voces. Y van a existir muchos otros usos importantes en este caso, que a medida que avancemos en el curso, lo vamos a ir aprendiendo. En el Profesor, dativo, ¿sí? ¿puede volver al acusativo, por favor? Al, Acusativo vamos a la- llegar acá. no, a ver, espérenme. ¿Vocativo? Mm. Después del vocativo viene el dativo. No, está nominativo, genitivo, dativo y acusativo. En ese orden. Ya. Nominativo, genitivo, dativo y acusativo. El vocativo es el último, pero no lo vamos a examinar, solamente lo vamos a conocer. Ok. ¿Ya? Nominativo, tenemos el genitivo y el dativo. Pero de ahí no hemos llegado al genitivo. No sé ¿Puede volver un a qué poquito es. al nominativo? Al nominativo. Sí. Déjame sacarle un pantallazo. No, después les mando yo el Power. Ya, pero igual lo que Ya, me sirve para poder repasar. ningún problema. Ya, gracias. Ya, avanzamos al genitivo para que saque el pantallazo. Sí, sí, lo saqué. Ya, nos vamos al dativo. Vale. Y el dativo es un caso más flexible y se usa más frecuentemente para el objeto indirecto de un verbo. Ella dio el regalo al Señor. Y ahí teníamos el dativo, al Señor. Y algunas veces el dativo identifica el tópico de la discusión o alguna persona o alguna cosa mayor con un mayor interés general en la acción. Por ejemplo, oró por la paz, porque para mí el vivir es Cristo. Aquí tenemos, ¿cierto? Va a ver lo que está diciendo la persona. Él oró por la paz, o porque para mí el vivir es Cristo. Y aquí tenemos el a para, por ejemplo, te cardía. Y en el dativo, siempre el te, o sea, va con iota suscrita. Cuando ustedes vienen en el singular que está en la iota suscrita, es un dativo. Solamente en el singular, en el plural no va. Y en el acusativo tenemos que se usa predominantemente para el objeto directo del verbo. O sea, él vio al Señor. En este caso, por ejemplo, siguiendo con ejemplo el corazón, sería el corazón o voces.
¿Y por qué le pongo FONAS? Porque estaba diciendo que el artículo indefinido no lo usan. Usan el artículo definido, pero el indefinido o indeterminado no se usa. Por eso una frase están con artículo y otros están sin artículo. Entonces nosotros podíamos poner FONAS unas voces o las voces y va a depender, ¿cierto?, del contexto. Pero en este caso, ten, cardián, el corazón, FONAS, voces. Entonces, ahora siguiendo, avanzando este caso de las voces, tenemos dos tipos de casos. Son los casos directos y los casos indirectos. Los casos directos son nominativo, acusativo y vocativo. Y los casos indirectos está el genitivo y el dativo. El vocativo coincide generalmente con el nominativo. ¿Y cuál es la distinción o la diferencia? Se da solamente en el singular, en el masculino y en el femenino, de los nombres y de los adjetivos, aunque no siempre. En el plural, en cambio, no hay diferencia entre los dos casos. Entonces, el vocativo coincide normalmente con el nominativo. ¿Y cuál es la diferencia? Finalmente se da en el singular del masculino y en el singular del femenino, ya sea de los nombres o de los adjetivos, pero en el plural son exactamente los mismos. Ahora, dentro de los casos tenemos tres géneros de nombres, lo que les decíamos la semana pasada. Y los nombres, como les decía, indican personas, animales, objetos, etcétera. Y son de tres géneros: masculino, femenino y neutro. Y de acuerdo a estos géneros van a venir normalmente las declinaciones. El masculino con jo, el femenino con g y el neutro es to, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, veamos los sujetos ahora. El sujeto es la persona o la cosa que actúa en la oración. Petros, blepei, ton, antropon. En esta oración, Pedro ve al hombre, que es la traducción, dice Petros, que es el sujeto. ¿Ya? En otro tipo de oración, por ejemplo, dice el árbol cayó. ¿Quién es el sujeto? El árbol. Y a veces, en vez de expresar la acción, la oración simplemente indica un estado. Veamos el ejemplo. Pedro es bueno. Entonces, Pedro es el sujeto. Ahora, nosotros debemos entender que el verbo debe concordar con el número del sujeto, que es lo que le estaba diciendo un poquito atrás. Pedro y Marcos ven al hombre, plural, ¿cierto? Los sujetos, plural, y el verbo tiene que estar conjugado en plural. Los sujetos tiene que coincidir con el número, si es singular o si es plural. Ahora, en el griego, no todas las oraciones mencionan al sujeto en forma explícita, como les mostraba anteriormente, ¿cierto? En el foné o tencardián, ¿ya? A veces el sujeto se entiende en el contexto y el verbo indica el número. Marcos ve a Pedro, camina hacia él, singular. En la segunda oración, el sujeto no está mencionado, ¿cierto? Porque se entiende en el contexto. ¿Quién es él? Pedro, ¿cierto? Porque Marcos ve a Pedro y Marcos camina hacia Pedro. Y en el griego va a ocurrir exactamente lo mismo. Ahora, la primera oración ha mencionado a Pedro y se sabe quién también es el sujeto de la segunda oración. El verbo camina indica que el sujeto es singular, ve. Y por eso cuando nosotros lo traduzcamos, vamos a traducirlo en singular. ¿Se acuerdan?
eh, lo que memorizaron de los verbos de la semana pasada. En el griego también tenemos el complemento directo, que es una o varias palabras que representan a la persona o cosa que recibe inmediatamente la acción del verbo. Entonces, el complemento directo es quien recibe la acción. Petros, blepei, ton, antropon. ¿Qué significa? Pedro ve al hombre. El hombre, ¿Y cómo? el hombre es el complemento directo. Claro. Ton, antropon es el complemento directo. No, no antropon solo. Ton, antropon es el complemento directo. Ve, Entonces, el que recibe la acción es el complemento directo. Si voy muy rápido, me dicen. Vamos a ver algunas funciones gramaticales y formas flexionales. Nosotros en nuestro idioma sabemos que las funciones del sujeto y del complemento directo de un verbo se representan casi siempre por la misma forma de la palabra. Y para nosotros es muy fácil distinguir el sujeto del complemento directo por el orden de las palabras en la oración. Y en el caso de personas, por el uso de la a personal en el complemento directo. Por ejemplo, en las siguientes oraciones, en castellano las palabras cambian de uso sin cambiar la forma. Ejemplo, tenemos una casa, tiene un lote. Una casa es el sujeto, l- tiene un lote es el complemento directo. Ahora, un lote es el sujeto, ¿cierto? Tiene una casa, pero ya pierde el significado, ¿se dan cuenta? Pedro ve al hombre. Pedro es el sujeto y ve al hombre es el complemento directo. Al invertir, ¿cierto? Dice el hombre ve a Pedro, hombre es sujeto, pero va a Pedro, complemento directo, pero se invierte, ¿cierto? El significado de la frase. Porque hemos invertido el sujeto con el complemento directo. Hemos invertido el orden. En español solamente los pronombres tienen formas distintas para esas dos funciones. El como yo, me, él y lo. Yo lo veo. Yo es el sujeto, lo es el complemento directo, ¿cierto? O él me ve, él es el sujeto y el complemento directo es me, porque son los pronombres, el complemento directo. En griego, la cosa es diferente. En griego, todos los nombres y los pronombres tienen formas por medio de las cuales el sujeto se distingue del complemento directo. Por lo tanto, los griegos pueden colocar las palabras de una oración en el orden que quieran y no va a perder el significado, va a seguir significando exactamente lo mismo y va a decir exactamente lo mismo. En el español, cuando cambiamos de orden de complemento directo sujeto, la oración tenía un sentido totalmente contrario. Y en el griego no ocurre así. Por ejemplo, la misma frase que teníamos anteriormente dice Petros, Blepei, Filipón. Pedro ve a Felipe. Vamos, ahora, ¿cierto? Vamos a ver Petrón, Blepei, Filipos. Felipe ve a Pedro. Ahora, la siguiente frase. Filipos, Blepei, Pedrón. Felipe ve a Pedro. Y Filipón, Blepei, Petros. Pedro ve a Felipe. Analicemos un poquito esto. La primera frase dice Pedro ve a Felipe
Y en la cuarta frase dice, Filipón blepei Petros, Pedro ve a Felipe. Exactamente el mismo significado, pero se intercambió el orden complemento directo y después el sujeto. Sí, No pierde sentido, profesor, yo no me queda muy claro ese intercambio que se hace. En qué incide en la lectura? a la hora de traducir, no, que a nosotros no nos va a cambiar el sentido de la frase. Si el Ya. complemento directo está antes o está después. Ah, ok, eso está explicando, ya, ok. No pierde el significado. No es como en el español, que yo cambio el complemento directo, pero el sujeto, Cambia el sentido. exactamente. Y en el griego no cambia. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá la desinencia, que es os y Guión. on. Entonces, estas desinencias nos van a indicar quién es el sujeto y quién es el complemento directo. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de Petros, Blepei, ¿por qué Filipón no llevaría aquí el ton? En el caso de Petros, Blepei, ton, Filipón. Porque Entendiendo, entendiendo que la es el vamos a hacer un poquito más caso. adelante. Ah, ya, ¿Ya? ya, Ahí lo perfecto. vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, las terminaciones os y on son formas flexionales y son variables según el uso de la oración. Por ejemplo, la terminación os indica que la palabra es un sujeto. Y cuando en Filipón ya deja de ser sujeto porque él es el que está recibiendo la acción. ¿Ya? Y esa es la diferencia. Aquí Filipón viene a ser el complemento directo. Si es sujeto, debería ser Filipos. Pero como es complemento directo, es Filipón. Y lo mismo pasaría con Pedro. Pues si ponemos Petrón, Lepe y Filipos, que es como lo que dice acá, es al revés. Felipe ve a Pedro. Por eso uno va con Filipón, y otro va, o sea, uno va con os, el otro va con on. Uno, el os, es para identificar al sujeto, el on es para identificar, en este caso, el complemento directo. ¿Ahí le quedó claro, hermano David? Sí, sí, sí. No, sí, el concepto lo entiendo, lo entiendo. Pero sería lo mismo decir, por ejemplo, en este caso, Petros sería el caso nominativo y Filipón sería el caso acusativo en este caso, ¿no? Claro. Si se usa el Exactamente. on, el ton, pues El on. sería el caso Sí, acusativo, ¿no? el caso Eso ahí me jurativo. queda más claro, sí. Ya. Avancemos un poco. Lo que le estaba diciendo en relación a los artículos. En nuestro idioma, el artículo definido es el, la, los y las. Y eso va a ser según el género y el número del nombre, ¿cierto? El, la son singulares, los y las plurales, el y la son género masculino y femenino. Y en griego, la forma cambia para concordar con el nombre, no solo en género, sino también en el caso. Jo, adelfos, blepei, ton, antropón. Ton, antropón, tienen que terminar en on. Acento grave, o sea, ¿por qué grave? Porque la vocal que sigue es, o sea, la palabra que sigue empieza con vocal. De agudo se cambia a grave. Acuérdese esa regla en la acentuación. Cuando la palabra que sigue en un acento agudo es una vocal, el acento se cambia a grave. Entonces, ju adelfos, ¿qué sería? ¿Qué sería jo adelfos? El sujeto o el caso El nominativo. sujeto. Ya, nominativo, muy bien. Y ahora ton, antropón, Complemento o caso acusativo, ¿no? ya, ton, muy bien. Entonces, el artículo concuerda con el nombre al cual se refiere en género, número y caso. Ahora, en el caso del artículo indefinido, en el castellano tenemos un, unos, unas, ¿cierto? Y unas.
unos. Pero en griego no hay palabras equivalentes a nuestro artículo indefinido. A menudo, pero no siempre, un nombre griego sin artículo definido se puede traducir por un nombre castellano precedido por artículo indefinido. Petros, por ejemplo, Petros, Blepei, Antropon. Pedro ve, y aquí no está el artículo, ¿se dan cuenta? No hay artículo acá entre Blepei y Antropon. Por lo tanto, nosotros podemos ver o poner el artículo indefinido. En este caso singular, masculino, porque es Antropon, ¿cierto? Entonces Pedro ve a un hermano, pero literalmente decía Pedro ve hermano. Y en otros casos se puede traducir sin usar el artículo. Por eso, por ejemplo, nosotros en español tenemos la palabra una casa que corresponde en griego solamente a chao bebé. Disculpen, se estaban despidiendo mis hijos. Oijos. Y si y esta casa, ¿cierto? Se puede traducir por una casa o simplemente por casa. Va a depender mucho del contexto, porque no existe el verbo indefinido. Nuevamente, Petros, blepei, antropon. Pedro ve una casa. Marcos, apóstolos, Christou, blepei, ton, antropon. Marcos, apóstol de Cristo, ve al hombre. Artículo definido, artículo indefinido. Para nuestro español, pero para el griego el artículo indefinido no o indeterminado no existe. Entonces aquí usted cuando traduzca, usted va a ver si corresponde o no corresponde poner un artículo indefinido. Pero en este caso, como está ton, antropon, sí tenemos que poner el artículo definido. Aquí tenemos las desinencias para todos los artículos, o sea, para todos los casos. Nominativo, genitivo, dativo y acusativo, singular, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, plural. Masculino, femenino, neutro. Al igual como en la clase anterior, apréndanse la desinencia. Y aprendiéndose la desinencia, como termina la palabra, ustedes van a poder entender si es nominativo, si es genitivo, si es dativo y acusativo. Por ejemplo, en masculino, jo, tu, to, ton, hoy, ton, tois, tus. En el femenino, getes, teten, ai, ton, tais, tas. Y en el neutro es to, tu, to, ta, ton, tois, ta. No suena como un trabalengua. Pero a medida que avancemos con los casos y las declinaciones, vamos a ir a memorizando. Pero apréndanse esta desinencia. Vamos, primera declinación, segunda, neutro. Masculino, femenino. Nominativos, jo, tu, to, ton. Masculino, ¿cierto? Y en plural sería hoy, ton, tois, tus. No, tus. Femenino, ge, tes, teten, ai, ton, tais, tas. Suena feo, hay tontas, ¿ya? Y en neutro, fíjense que el neutro es uno de los más fáciles de aprender, porque el nominativo con el acusativo son exactamente la misma, No, to y to. Entonces, si usted se aprende el nominativo, sabe al tiro cuál es el acusativo en el neutro. To, tu, to. Ahora, el dativo tiene esta claridad, como le decía, todo afán con iota subscrita. El to, te, to. Y en el caso del neutro, el dativo es exactamente igual al masculino. To y to. Y en el genitivo, plural, todos son ton. Es la misma. Masculino, femenino y neutro.
Y nuevamente, en el neutro, el nominativo y el acusativo plural son exactamente el mismo, que sería caso ta. Entonces, jo, tu, to, ton, ois, ton, tois, tus es masculino. El femenino, que, tes, te, ten, ay, ya le voy a explicar por qué me río. Cuando yo estaba aprendiendo griego y estaba acá mi esposa, me preguntan algo y yo voy junto, ay, tonta estás. Y ella escuchó, ahí tonta estás. Y desde ese día, mis hijos, mi esposa, se aprendieron el femenino, jeteteten, ay, tonta estás. Entonces, cada vez que pronuncio esa, salen todos mis hijos y mi esposa a mirarme y muertos de la risa, me hacen recordar aquel evento. Entonces, jeteteten, ay, tonta estás, femenino, y el to, tu, to, ta, ton, to, está, es masculino. Yo le hice este cuadrito para que se lo aprendan, se lo memoricen. Así cuando puedan, le va a ser mucho más fácil reconocer. Ahora, sigamos con el tema de las declinaciones. Los sustantivos griegos tienen tres tipos de declinaciones. La primera declinación, que es la de los nombres cuyo tema termina en alfa, comprende prevalentemente femeninos y algunos masculinos. Su nominativo singular termina respectivamente en alfa o también, y la gran mayoría terminan en G, en E, en A, ¿ya? Entonces, si usted ve una palabra que termina en E, es femenino. El tu, tes, teten, ai, ton, tais, tas. Ahí está el as, femenino. También en es. Y ahí ustedes pueden ver en las lecciones 23, los puntos 23, 27 y 29 que son más adelante. Ahora, la segunda declinación, que es la de los nombres que terminan en om, como lo que estamos estudiando en esta clase, comprende muchos masculinos y neutros y muy poco femeninos. Por eso la primera declinación se conoce como la declinación femenina, la segunda declinación es como la declinación masculina, porque la mayoría de las palabras en la segunda son masculinas y la primera declinación, la mayoría son femeninas. Ahora, su nominativo singular termina en os, cuando son masculinos y femeninos, y en on, cuando son neutros. La tercera declinación es la de los nombres cuyo tema termina en una vocal suave, iota, upsilon, o también en algún diptongo. Y esta comprende masculinos, femeninos y neutros. Y el nominativo singular puede tener muchas formas. Y eso no lo, creo que me parece que lo vamos a ver el próximo semestre, no ahora. Entonces, para hacerlo más fácil, en esta lección, vamos a comenzar con la segunda declinación, que es la masculina. Aquí tenemos un ejemplo. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Como les digo, el vocativo no lo vamos a usar, pero solamente está para información. Entonces, el nominativo, el artículo es jo, acento rudo. Y sería acá en tema, en hipo sería en caballo. Recuerde que el artículo es jo, pero el tema termina en os. Jo termina en os, que significa el caballo, que es el sujeto, el caballo. El genitivo, tú, termina en ipú. ¿Se dan cuenta? Que es del caballo. El dativo, este es muy fácil de reconocer, omega con iota suscrita, acento circunflejo, tú, pero el tema sería hipo, acento, o sea, iota suscrita, que significaría al caballo. El acusativo, ton, sería hipón, que es el caballo complemento objeto.
Y el vocativo simplemente sería o, no, o, ipe sería o caballo. En el plural, el masculino sería hoy, terminan hipoi, los caballos. Genitivo, recuerda que es ton y termina con hipón de los caballos. Dativo, tois, hipois a los caballos. Acusativo, tus, uy, hipus, los caballos, complemento, objeto. Y el vocativo sería hipoi o caballos. Entonces, el artículo cambia solamente en el normativo que va de o a os. Pero en el genitivo termina con u, en el dativo termina con o, en el acusativo termina con ton, en el normativo plural, hoy, ton, tois, tus. Todos terminan en us, hoy, on, hoy. ¿Se dan cuenta? Solamente en el nominativo se le agrega una sigma al final. Nominativo singular. Aquí hay otros verbos que para que podamos entender mejor, segunda declinación, en este caso Detalle tenemos, ¿sí? que no sé si fue un error de tipeo, pero tenía en los casos acusativo, plural y dativo la sigma media al final. Es con sigma final, ¿no? En Con plural. final. Sí, sí. No me la, tienes razón. No la tomó, no la hizo, no hizo el cambio automáticamente Mm. algo tiene que haber pasado ahí. Gracias, lo vamos a arreglar antes de enviárselo. Segunda declinación masculino. Jo, tu, ton, hoy, ton, tois, tus. Singular, plural, el artículo, caso, artículo, la palabra logos. Jo, logos, la palabra. Tú, logu, de la palabra. To, logo, a o para. Acuérdense, iota subscrita siempre va a ser dativo en singular. Y el acusativo sería ton, logón, la, la palabra. Y en plural sería hoy, logoi, las palabras. Ton, logon, de las palabras. Tois, logois, a o para las palabras. Y tus, logus, las palabras. Entonces, masculino siempre es con jo. Y esas son las palabras que se tienen que memorizar hoy día, todas masculinas. En el caso de la segunda declinación para los artículos neutros, el to, tu, to, ta, ton, to, tas, es to, tecnón, el niño, tu, tecnú, del niño, to, tecnó, a o para el niño, y to, tecnón, el niño. Si se dan cuenta, el nominativo y el acusativo tienen la misma desinencia. Tecnón, tecnón. Dativo, iota subscrita. En el plural ocurre exactamente lo mismo. El nominativo con el acusativo tienen la misma desinencia. Ta, tecna. Ton, tecnón para el genitivo de los niños. El dativo sería tois, tecnois, a o para los niños. Y el acusativo sería ta, tecna, los niños. Entonces aquí tenemos las dos declinaciones, masculino y neutro, que la gran mayoría son esos. ¿Ya? Avanzamos entonces ahora a ver lo que es el género. El idioma griego tiene tres géneros gramaticales, como se dice, masculino, femenino y neutro. Y muchas veces no hay concordancia entre la clasificación gramatical y el sexo del objeto representado. No se ha podido explicar por qué falta eso. Por ejemplo, antropos, el hombre. Aquí el género y el sexo son ambos masculinos. Artículo masculino, antropos, hombre.
En otros casos, para nuestro español vamos a tener un artículo masculino con un nombre femenino. No nos calza, pero no sabemos por qué se ocurre eso. Ahora, el género de los nombres. El esquema se aplica a los nombres masculinos y a los femeninos. Primero, predominan los géneros masculinos. En el griego extrabíblico hay 7.200 masculinos con respecto a 400 femeninos aproximadamente. Y un ejemplo de declinación del nombre femenino es el tema o. Y eso lo vamos a ver en la lección, en el punto número 19 de la próxima semana. El vocativo en el singular toma la desinencia indicada en el ejemplo que vimos anteriormente. Ya vamos a avanzar con vocativos, no, vocativos irregulares, que esto más que nada como información. Teos puede tener el vocativo regular, pero frecuentemente se utiliza la forma del nominativo. Ejemplo, Adelfos, Adelfos, hermano, tiene el vocativo de Adelfe, acento retrotraído, o sea, pasa de la última sílaba a la antepenúltima sílaba, pero no siempre se observa esa acentuación. Ahora, hay que notar un poquito, por ejemplo, la declinación con el nombre de Jesús, de Jesús, Jesús, que recorre el Nuevo Testamento hasta 919 veces. En el nominativo es Jesús, en el genitivo es Jesús, Jesús. En el dativo, Jesús. En el acusativo, Jesún. Y en el vocativo, Jesús. Esto es para que ustedes cuando tengan que traducir, a menos sepan el genitivo. Ahora, los acentos, como les digo yo, en esta primera etapa solamente no los voy a poner mal así ustedes se equivocan en el acento grave, agudo, circunflejo, en el tono de acentuación. Lo vamos a ir aprendiendo a medida que practiquemos. Los nombres que tienen el acento agudo en la penúltima sílaba, como logos, lo conservan en todo el singular y el plural. Entonces, el acento agudo en la penúltima sílaba se conserva, tanto en el singular como en el plural. Ahora, las palabras que tienen el acento agudo en la última sílaba lo cambian en el circunflejo y en el dativo, tanto en el singular como en el plural. A ver si nos vamos por atrás. En el singular, ahí ya se me fue la página. Aquí. Tú, circunflejo, cambia, ¿cierto? A agudo. Tú, ton, tú. Ay, no, me fui muy para atrás. Sigamos. Ay, los nombres que tienen el acento agudo en la última penúltima sílaba lo desplazan a la penúltima, en el genitivo, dativo, singular y en el genitivo, dativo y acusativo plural. Es decir, cuando la disinencia es una sílaba larga. Cuando es una sílaba larga, el acento agudo en la última sílaba pasa a la penúltima sílaba, avanza uno y cambia. Y la disinencia del denominativo plural se considera como una sílaba breve. Vamos a ver otra cosita más, porque es mucha materia, pero me interesa que aprendan las desinencias. Tenemos nombres con acento agudo sobre la última sílaba, nombre con acento circunflejo en la penúltima sílaba y nombres con acento agudo sobre la penúltima sílaba, lo que estamos aprendiendo recién. Cómo van cambiando los acentos.
Acá tenemos en la primera línea, lao, que es pueblo, dulo, que es siervo, y apóstolo, me comí la O, es apóstol. Entonces, en el singular, laos, ¿cierto? En el genitivo se pasaría a la U, en el dativo sería lao, en el acusativo laón, y y en el vocativo sería la E. ¿Se dan cuenta cómo cambia el acento del genitivo a circunflejo, después pasa en el acusativo a agudo? Lo mismo ocurre en el plural. La OI, la OI, la ON, la OIS y la US, la OI. Un acento circunflejo sobre la penúltima sílaba, en este caso dulos, acento en la upsilon, ¿cierto? De circunflejo cambia a agudo, en el genitivo pasa dulo. Aquí yo me equivoqué, es dulo con acento, no es con acento la yeta suscrita, ¿ya? Dulón, dulé. Y en el plural sería dulois, dulón, dulois, dulos, duloi. Acuérdense que se conserva y se cambia siempre en la penúltima sílaba. Y en el caso nombres con acento agudo sobre la antepenúltima sílaba, sería apóstolo, sería apóstolos, apostolu, apostolo, apostolón, apóstolo, perdón, apostole. Y en el plural sería apostoloi, apostolum, apostolois. Aquí nuevamente le puse el acento. Se los voy a corregir para que no se enreden con los acentos que están puestos acá. Aquí vamos con algunas ya más datitos, que esto es para que ustedes empiecen a reconocer cuando traduzcan, que son kai, significa y o también, que también va a ser parte del vocabulario, que van a tener que ir aprendiendo estas conjunciones. Y también es kai. G, y esta tienen que diferenciarla porque es acento agudo con acento, o sea, con espíritu rudo. Significa o bien. Alá es pero. Y aquí muchas veces los musulmanes dicen que en la Biblia habla de Alá y lo han sacado de contexto. No sé si lo han escuchado ustedes, pero sale Alá, pero significa en griego pero. No se refiere a. En serio. Ahora, significa más, después y. Y har, en efecto, se utiliza generalmente como no al principio de la frase. Ahora tenemos negaciones más frecuentes. U, no, esa U va con, siempre que hay una consonante, la palabra que sigue, si es consonante, se escribe U. Ok es no cuando la palabra que sigue comienza con vocal o un diptongo con espíritu suave. Ux es no siempre delante de una vocal o con diptongo con espíritu áspero. Udé, perdón, significa do, ni siquiera. Y me, que también significa no, significa de modo, de tal modo, general, puede decirse que esta es la última negación propia de las frases que no comportan el uso indicativo. Entonces aquí tenemos, cuando usa un no, el no se escribe de diferentes formas, va a depender de la palabra que siga. U, si la palabra que sigue es con consonante, o
Si la palabra que sigue tiene vocal o un diptongo con espíritu suave, uj. Si va, si la palabra que sigue tiene vocal pero el espíritu áspero, y ude, no, ni siquiera sí y me, que significa no. Ya. Y eso sería más o menos por ahora. Entonces, ¿qué es lo interesante que ustedes que se aprendan esto? Los nombres de la segunda desinencia. A reconocer la desinencia. Jo, tu, to, ton, hoy, ton, tois, tos. Tus, perdón, no tos. ¿Y para qué sirve? En el nominativo va a ser la palabra, en el genitivo sería de la palabra cuando traduzcan, o sea, la, del, a para o la. Y en el masculino, o sea, y en el plural sería las o de las, a para o las. Entonces, hoy, ton, tois, tus sería a, sería las. Ton sería de las, toi sería a o para, y tú sería las. Aprendan esas desinencias y ya cuando tengan el nombre, en este caso logos o tecnón, van a poder diferenciar inmediatamente si es nominativo, genitivo, dativo o acusativo a la hora de traducir. Todo lo que vimos son reglas para los acentos, para otras cosas. Por esto es lo más importante para aprender las desinencias. ¿Cuáles son las tareas para la próxima semana? Memorizar el, ¿cierto? El vocabulario. Masculinos. Entonces ya sabemos que esto es masculino porque comienzan con jo. Bueno, el segundo ejercicio sería declinar por escrito en el singular y en el plural algunos nombres indicados en el vocabulario. Dos. Mire, son 18. No quiero que me declinen los 18 verbos, que las decir nombres que son es mucho. Escójame 5. Ustedes vean cuáles, ¿ya? 5. Y me van a indicar también para cada caso el artículo. Yo les voy a mandar, no creo que se los mande hoy día, pero hoy se lo voy a mandar como se lo mandé la semana pasada y espero no equivocarme en esta ocasión, mandárselo con los cuadros para que lo puedan rellenar solamente y no tengan que estar haciendo las, las reglas, ya. Y esto sería traducir del griego, ho, teos, sosaiton, antropon. ¿Qué dirá esto? Teos, ¿qué sería? Dios Dios, salva sosai, al hombre. salva. Tercera Salva, persona singular, ei, salva. O sea, salva al Dios salva al hombre. hombre. Y se dan cuenta que ton, antropón terminan con ton. Tus, logos, tus, dolus, ton, curión, ton, oikon. Entonces, se dan cuenta las desinencias como terminan, nos van a indicar el genitivo al tiro. O sea, el caso, si es genitivo, acusativo. Por eso le decía yo que tienen que aprenderse las terminaciones para que puedan traducir. Y si ya saben, van a poder entender si es nominativo, genitivo, acusativo o dativo. Entonces, no son difíciles, son frases muy simples y ya yo creo que ya la próxima semana voy a inscribirle versículos para que ustedes ya empiecen a trabajar, a traducir directamente algunos versículos de la Biblia que tienen que ver con la lección de hoy día o de esta semana. Y eso sería. Entonces, es el vocabulario, declinar 5 palabras del vocabulario que usted va a escoger y traduciendo el griego todo esto.